Entonces, ¿cuál es el funcionamiento ideal de este carruaje? Yo os lo pongo ahí en una descripción, debajo de los vídeos, os dejo ahí un poco de información que he sacado del libro de Anima Key, que se llama El Maestro de tu Corazón, en donde he sacado muchísima información para este curso. También he sacado mucha información de mi maestro, por supuesto, Ananda Murti, y a quien debo muchísimo por todo lo que ha hecho por mi crecimiento y mi guía y mi desarrollo. Y bueno, y todo lo que nos falta por hacer. Bien, ¿qué es lo que quería decir aquí? Que el funcionamiento ideal de este carruaje es que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo físico y nuestras emociones estén todas funcionando y yendo en la dirección en la que nosotros queremos ir. Y es importante que tratemos de preguntarnos cuáles son esos objetivos, cuáles son mis propósitos, qué es lo que yo quiero en mi vida. No es importante si encontramos la respuesta ahora o más adelante. Lo importante es qué es lo que te va a ayudar a empezar a preguntarle a tu corazón, a ese amo que está sentado ahí detrás, guiando tu carruaje y conectando de alguna manera con preguntas, preguntar, para que las respuestas aparezcan. Si eres una persona que no cree en nada de esto espiritual, no tienes ninguna conexión con ello, eres una persona absolutamente mental y tal, mental tal, no hay problema. No hay problema. Tú pregunta. La pregunta es más importante que la respuesta. Preguntar nos va a ayudar a guiarnos. Nos va a permitir empezar a soltar un poco o poco a poco ese control mental. Y cuando digo control mental me refiero a que nuestra mente está queriendo controlar todo. Yo os puedo dar ejemplos de cosas que me han pasado cuando he empezado a cambiar mi intuición, cuando he empezado a escuchar más mi intuición, escuchar más a mi corazón, empezar a escuchar más mis emociones, mis sentimientos, y a conectar mucho más con mi parte energética, sutil, cuerpo, llámese alma o lo que sea, y cómo la magia y los milagros, porque no les puedo decir, no encuentro otra palabra para explicar estas cosas, empezaron a suceder. Y empezaron a suceder porque empezaba a escuchar ese corazón, empezaba a escuchar a ese amo, aunque sea en la distancia, muy lejos, pero decía, yo creo que la cosa es por aquí. Y hay que plantearse las preguntas, porque lo que nos podemos dar cuenta, y en mi caso me ha sucedido, es que quizás hemos estado yendo por un camino, y esto es mi ejemplo, en mi caso ha sido así, yo he estado yendo por un camino que creía y que hasta ahora ha guiado mi vida, pero porque no había ningún propósito en el fondo. Es decir, yo iba por el camino, pero no había un propósito dentro de ese camino. Es decir, yo quería algo, pero no sabía lo que era, pero tampoco estaba yendo en esa dirección y iba por el camino caminando, es decir, yendo, pero sin una dirección, sin un objetivo, sin una meta. Entonces, cuando te empiezas a preguntar cuáles son mis metas, cuáles son mis objetivos, cuáles son mis sueños, cuáles son mis anhelos, qué es lo que yo deseo, entonces empezarás a abrir un abanico de cosas que hasta ahora quizás no las has pensado, quizás no has tenido el momento para hacerlo. Y simplemente has estado fluyendo por el río porque dices, bueno, yo me subí al río y me he ido por ahí para abajo. Y me he dejado llevar. Pero
Ha llegado el momento en el que quizás quiero remar, en el momento en el que quizás quiero cambiar e irme al océano, me quiero ir al mar, ya no quiero ir por el río, ya no quiero seguir siguiendo la corriente solamente, quiero llegar al océano, abrirme al océano y empezar a viajar a islas, a otros lugares, a otros mundos. Es decir, quiero abrirme mucho más y quiero comprender más cosas. Y no solamente ir con como las ovejas, uno ahí detrás del otro, ahí, porque van todas por el camino y tú vas siguiéndole el culo a la otra y vas ahí, ¿no?, detrás del culo de otra oveja y vas detrás de ella porque, bueno, todas las demás van. Y dice, bueno, no, yo no quiero ser una oveja negra. Dice que la oveja negra, ¿no? Yo quiero ser una oveja, no sé, azul, verde. ¿Qué importa el color? Yo lo que quiero es ser independiente y liderar mi vida, guiar mi vida, o por lo menos sentir que estoy yendo hacia donde yo quiero. Y eso fueron mis preguntas. Eso fue lo que yo me planteé y eso fue lo que hizo que a mí me cambiara la vida. Y me está cambiando constante y continuamente todos los días. Y sobre todo he encontrado lo que yo puedo llamar y denominar el estado de felicidad. Y para mí ese estado es amor, pleno y absoluto. Eso es lo que yo he encontrado, es lo que siento. Ojo, todavía me quedará mucho por andar o no, pero me da igual porque yo ya he llegado a un estado, no a un lugar, a un estado en el que me da igual el lugar, en el que no me importa lo que me rodea, porque lo que me rodea no es lo que condiciona esa felicidad. Lo que condiciona la felicidad es mi apertura, mi libertad. Y esa libertad es la que me hace sentir así. Y no depende de nada, no depende de nadie, depende de mí. Eso es lo que yo te puedo decir, eso es lo que yo te puedo contar sobre mi viaje. Espero que sea el tuyo, espero que llegues a cosas como las mías o mejores, ¿por qué no? Por supuesto, mi deseo es que tú crezcas y hasta donde tú quieras, que llegues hasta donde quieras, que te quieres convertir en un gran gurú, en un gran maestro, en una Madre Teresa de Calcuta, perfecto. ¿Quieres ser la Madre Teresa de, yo qué sé, de Madrid? Pues sélo. Sé quien tú quieras ser, pero sé tú mismo. Y haz que tu carruaje funcione óptimamente, que funcione idealmente y que funcione con el combustible más maravilloso que es la energía del amor. Si lo haces funcionar de esa manera, estoy seguro que te va a llevar a un puerto maravilloso, estupendo e increíble. Estoy segurísimo de eso, segurísimo. Porque vas a comprender muchas cosas, vas a entender muchas cosas y vas a conectar con cosas que no puede comprender tu mente, pero que las va a comprender si permites que tu corazón se las explique. Porque en tu corazón está esa sabiduría y esa capacidad de explicarle a la mente cómo funcionan las emociones, cómo funcionan los sentimientos. Porque el dueño del caballo es el amo y es el que te puede explicar cómo hacer que esas energías, que esas potencialidades, que esa magia, que esas capacidades funcionen para ti. Para que no estén funcionando en contra, sino que estén funcionando a tu favor. Para que ese caballo vaya inagotablemente funcionando y te permita ir a donde tú quieras y con quien tú quieras. ¿Sí? Muchas gracias de corazón, muchísimas gracias. Espero que tu viaje sea maravilloso y te deseo lo mejor. Buen día.
Feliz día.